Saludos cordiales a todos. Vamos a continuar con mi video número 66 en el estudio de la carta a los Hebreos. Todavía estamos analizando los primeros 4 versículos del capítulo 5 con el título El papel del sumo sacerdote, en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y el punto 4 que tenemos aquí: el sumo sacerdote es alguien con un llamamiento divino. Versículo 4, vamos a darle lectura a este versículo. Dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vamos a explicar este punto. Este versículo 4 señala otra característica del sumo sacerdote, que es la siguiente: que nadie podía nombrarse a sí mismo, sino que tenía que ser escogido por llamamiento divino. Bien, como sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús aceptó el nombramiento de Dios. Él no se escogió a sí mismo, ni ningún otro ser humano nombró a Cristo sumo sacerdote, sino que Él fue escogido por Dios. Puede ser que esta idea haya constituido una especie de amonestación para los receptores de la carta, y también puede ser un regaño disimulado para los judíos que están existiendo en esos momentos de la historia ahí en Jerusalén, respecto a la legitimidad de los sumos sacerdotes que existían cuando nuestro Señor Jesucristo fue torturado, fue crucificado. Esos sumos sacerdotes que existían en esos momentos de la historia, desde el año, digamos, 33 hasta el año 60, esos sumos sacerdotes en su mayoría eran seleccionados, escogidos por los Herodes, por los reyes judaicos, por los reyes puestos por las autoridades romanas. A veces usaban el soborno, o sea, comprar con dinero el puesto de sumo sacerdote. Y muchos de estos sumos sacerdotes eran conocidos por su corrupción. Si usted es un judío que está escuchándome lo que estoy explicando, no debe molestarse, puesto que la historia corrobora lo que estamos diciendo. La información ha sido tomada del libro de Josefo, el libro de Antigüedades, en el capítulo 15, subcapítulo 3, en el punto 1, y también del libro de Segunda de Macabeos, capítulo 4, verso 7, que son otros libros, no son bíblicos, pero son historiadores que hablan acerca de los sumos sacerdotes. Si usted rechaza esa información histórica, es su problema, pero para todos los demás que somos cristianos, y aún aquellas personas que no son cristianos, pero que están viendo esta información, entérese o enterémonos. Los sumos sacerdotes, la gran mayoría de los sumos sacerdotes del inicio de la era cristiana, ya no eran todos descendientes de Aarón, como la ley judaica lo ordenaba, sino que habían comprado su puesto con dinero, o con corruptelas, o como una posición política impuesta por las autoridades romanas. Así que, conociendo esa información, podemos entender que la carta a los hebreos, que se les está enviando a esos judíos hebreos, cristianos, que se han convertido, es para otra vez volver a presentar la posición de Cristo, nuestro sumo sacerdote, un sumo sacerdocio que es muy superior al sacerdocio legal que existía en el judaísmo y también al sumo sacerdocio semi-ilegal que existía en la época del inicio del cristianismo. Así que, por supuesto, en el caso de los sumos sacerdotes de los tiempos antiguos testamentarios, entendemos que siguieron la regla de ser descendientes del sacerdote Aarón, el hermano de Moisés.
en donde se inicia el sumo sacerdocio ordenado por Dios. De esos sumos sacerdotes que existieron, algunos demostraron flaquezas, otros demostraron gran valor e integridad. Como un ejemplo tenemos a el sumo sacerdote llamado Abiatar, que ayudó a David en la época de David. Voy a leer aquí en 1 Samuel capítulo 23, versos del 9 al 14, donde aparece este sumo sacerdote Abiatar. 1 Samuel capítulo 23, verso 29. Capítulo 23, versos del 9 al 14. Se lo voy a leer nada más como información antiguo testamentaria. Dice el 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el éfod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Este personaje, Abiatar, sumo sacerdote, con su éfod, ayudó a David para preguntarle. David está preguntando a Jehová cómo le iba a ir a él si acaso se quedaba en la ciudad de Keila, sabiendo que Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo. Entonces encontramos que Abiatar mostró su integridad en ayudar al futuro rey de Israel. Después de Saúl va a ser David. Y le habló de la palabra de Dios, como Dios le daba respuesta a sus preguntas. Así que la escogencia y la aprobación de los sumos sacerdotes de parte de Dios fue enfáticamente enseñada, y eso es importante para nosotros también, cuando se castigó a los que no calificaban y que buscaban servir como sacerdotes. Y ahora vamos a ver algo que está en el libro de Números, para ver cómo hay personas que no tenían el nombramiento de Dios para ser sumos sacerdotes, quisieron tomar la posición y fueron destruidos por Dios mismos. En el libro de Números, capítulo 16, desde el verso 1 hasta el 35, es mucha lectura, pero usted puede leer todos los capítulos 16, 17, 18. Vamos a hacer nada más la narrativa del capítulo 16. En el capítulo 16, del 1 al 35, habla de Coré, se me olvidan los nombres, mejor si vamos a leerlos. A ver aquí, capítulo 16 de Números. Sí. Capítulo 16, verso 1. Vamos a ver estos rebeldes que se oponen a la autoridad de Aarón y de Moisés. 16, verso 1. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Bueno, para no leer todo, les voy a narrar la historia brevemente. Estos hombres, principales guías, líderes del pueblo de Israel en el desierto, 250 hombres, guiados por Coré, que era descendiente levita. Recordemos,
Aarón y Moisés también son descendientes de Leví, pero a Moisés se le confirió el cargo, vamos a decir, el cargo de ser el guía político del pueblo israelita en su camino en el desierto. Y a Aarón se le concedió el cargo de ser el sumo sacerdote, él y sus hijos, para siempre, los que se iban a encargar de los servicios, vamos a decir, más importantes en el tabernáculo y después también en el templo, los que tenían que entrar hasta el lugar santísimo. Los sumos sacerdotes iban a ser nada más Aarón y sus familiares descendientes directos. ¿Y qué de los otros levitas? Porque Coré también es levita. Los demás levitas iban a ayudar en las actividades del templo, como por ejemplo estar cargando todas las herramientas, los instrumentos, los palos, las pieles del tabernáculo, cargándolas en el desierto, y cuando ya el templo esté construido, bueno, en la limpieza, la pintura, en el mantenimiento del templo. ¿Y cómo se iban a mantener? Con los diezmos que los demás israelitas debían de llevar, tanto al tabernáculo como al templo, ya en el futuro. Y en caso del sumo sacerdocio, ¿cómo se iban a mantener? Se iban a mantener de lo que los levitas recibían, de ahí se les iba a dar el 10% a los descendientes de Aarón específicamente. O sea, de todo el dinero recibido, que era el 10% de toda la nación judaica, era para los levitas. Y los levitas recibían esa gran cantidad de ofrendas, el diezmo, ofrendas también, alimentos, y todavía de esa cantidad que recibían se tenía que sacar el 10%, y ese 10% se lo iban a dar específicamente a los sumos sacerdotes y a sus familiares. O como si dijéramos el 10% del 10% general. Bueno, ese era el sistema en que iban a vivir ellos. Pero los Coré, por envidia, se levanta contra Moisés, contra Aarón, y soliviantan a los demás israelitas, los cuales seleccionan a 250 líderes, pues para que sean sus representantes que vayan con Coré. Y entonces todos ellos se quejan y dicen, todos los israelitas somos santos, todos somos hijos de Dios, ¿por qué nada más ustedes son los que pueden entrar pueden entrar al tabernáculo? ¿O por qué nada más ustedes tienen la autoridad de gobernarnos? Y por supuesto, Moisés y Aarón tienen la escogencia directa de Dios. Dios los había seleccionado directamente a ellos. Entonces, ellos, los israelitas, no se están rebelando realmente contra Moisés y contra Aarón. Se están rebelando realmente contra las instrucciones de Dios. Eso es bien importante. Que cuando se rebelan contra, en este caso, contra las instrucciones de Dios, no es que estén, o sea, es peligroso. En esta época actual, por ejemplo, cuando las personas rechazan la doctrina de la Iglesia de Cristo, lo que estoy presentando, no están rechazando lo que Arturo Martínez o otro evangelista de la Iglesia de Cristo esté presentando. A quien están rechazando es la palabra que Dios ha dado en las Sagradas Escrituras acerca de cómo se deben de perdonar los pecados y cómo se debe de obedecer el Evangelio ya en esta época moderna. O sea, la misma regla se aplica. Dios ha escogido a Jesucristo, Jesucristo y su iglesia ha sido establecida y nosotros somos los promotores de la iglesia de Cristo. Entonces, cualquier otra persona, sea del grupo religioso que sea, que se oponga a lo que estamos diciendo, no se opone a lo que decimos, o no se opone a nosotros, se opone realmente a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, dejando esa aplicación que yo sé que es bastante dura para muchos de ustedes, y muchos de ustedes van a estar en desacuerdo, bueno, continuamos con la información. Así que en ese capítulo 16 encontramos que, de Números, la población se rebeló contra Aarón. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Bueno, Dios ordenó que cada quien se presentara con un incenciario, una copa con copal. Yo creo que sí conocemos la palabra copal, con incienso. Y lo tenían que ofrecer. Pero por supuesto los otros 250, incluido Coré, incluido Abiram, incluido Datán, ellos no han sido seleccionados por Dios. De todos modos, lo que Dios va a hacer es que aquellos que apoyen a Datán y Abiram, que se reúnan con ellos en sus tiendas. Pero aquellos que no estén de acuerdo con ellos, que se aparten, porque Dios va a ejecutar un milagro. ¿Y cuál va a ser el milagro? Dios va a hacer que la tierra se abra
Y las tiendas donde están viviendo, las casas donde estén viviendo Datán, Abirán y su séquito, todos y sus familiares van a ser tragados vivos por la tierra. Van a caer en esos barrancos, la tierra se abre, un abismo, ahí son tragados, la tierra se cierra y ahí quedan sepultados. Aparte de eso, los otros 250 líderes, va a salir fuego de parte de Dios. Y ese fuego va a alcanzar a los 250 líderes, no sabemos cómo. La figura que se presenta es que sale fuego desde el tabernáculo, desde el templo que está en el desierto, y desde ahí sale el fuego, porque ahí se manifiesta la presencia de Jehová, y ese fuego va y mata a los 250. O también puede ser que misteriosamente desde la nube donde Dios está protegiendo a los judíos en el desierto, desde ella salgan rayos, salga fuego, salgan disparos de armas desconocidas, pero que son, la Biblia nos dice que son manejadas por Dios, y matan a los 250 contrarios que estaban apoyando a Coré, a Datán y a Abiram. ¿Por qué fueron destruidos? Porque querían ellos actuar como sumos sacerdotes, también querían ofrecer incienso a Dios. Pero Dios no los escogió a ellos. Dios escogió nada más a los descendientes de Aarón. Por eso la aplicación, que quizás es muy cruel en esta época para algunos de ustedes, es la misma. Dios escogió ya su iglesia. Dijo cómo se va a formar su iglesia, nuestro Dios Jesucristo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios cuando venga el juicio final? A su iglesia la va a levantar con él y a todos los demás van a ser destruidos, van a ser lanzados al lago de fuego. Información que aparece en el libro de Tesalonicenses. En fin, tema para otra ocasión. Déjenme continuar con mi información, así como estamos analizando este punto. Así que ese capítulo 16 habla de todos de esos 3 líderes, más los 250 hombres que trataron de ser sumos sacerdotes y que fueron severamente castigados. Ahora, vamos a regresar otra vez a la historia de Saúl y de David. Saúl alegó en cierta ocasión una situación. Él quiso actuar como sumo sacerdote. Se lo voy a leer en el libro de 1 Samuel, capítulo 13, en el verso 12. 1 Samuel, capítulo 13, verso 12. Muy bien, dice en el verso 12, me dije, está hablando Saúl, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. O sea, Saúl no esperó a Samuel para que Samuel, quien era el sacerdote escogido por Dios, ofreciera el sacrificio. Así que Saúl lo hizo. Samuel le contestó, verso 13, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gaaba de Benjamín. Y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Bueno, la historia es que en el caso de Saúl, él actuó como un sumo sacerdote, no se esperó a que llegara Samuel a que ofreciera el sacrificio, pidiéndole a Dios que le ayudara en su lucha contra los filisteos, y fue una situación desastrosa para Saúl, porque él quiso fungir como sacerdote y eventualmente pagó con la pérdida de su vida, con la pérdida de su reino. Luego en la historia bíblica antigua nos habla de un rey, el rey Usías, descendiente también ya posteriormente, descendiente de David, que intentó ofrecer incienso en el templo y también fue castigado con lepra. Déjeme leerle en 2 de Crónicas, en el capítulo 26. 2 de Crónicas, en el capítulo 26. Rápidamente lo encontramos aquí. Y se los leo. Dice el capítulo 26 de 2 de Crónicas, desde el 16 hasta el 21. Dice así, verso 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes
para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Eso es Uzías, verso 14. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, realizó una función para la cual Uzías no había sido llamado, nombrado. Quemar incienso nada más era una función del sumo sacerdocio. Verso 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Déjeme ver hasta dónde se lo voy a leer. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así, el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. O sea que prácticamente Uzías nunca más se le permitió volver a entrar a el templo, a ofrecer ni siquiera adoración a Dios, porque estaba leproso y los leprosos tenían prohibido entrar al templo. Ahora, quizá usted y yo en esta época no entendamos el alcance de estos actos que Dios está realizando, pero lo estamos viendo para enfatizar que el sumo sacerdote, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser alguien que lo es sumo sacerdote por un llamamiento divino, no porque compre su posición, o no porque sea el hombre más rico, en el caso de Uzías, el más poderoso, o Saúl, o en el caso de los sumos sacerdotes de la época en que Cristo Jesús estuvo en la tierra, que bueno, habían adquirido, recuerden ustedes que había dos sumos sacerdotes en la época de Cristo, en la época en que Cristo está vivo. Y bueno, ¿por qué existían esos dos sumos sacerdotes? Por cuestiones políticas, nada más. Bueno, así que el requisito en cuanto a ser llamado por Dios, que aparece en el versículo 4 de Hebreos 5, no tiene nada que ver en esta época con la selección de predicadores, ministros o de ancianos en una iglesia hoy. Recuerden, en la iglesia de Cristo se eligen ancianos. Ancianos es un sinónimo de obispos o de presbíteros. Los ancianos son los que miran por la congregación de la iglesia de Cristo. Así que en esta época tampoco nada tiene que ver con que alguien es anciano porque tiene el llamado interno, o que, como muchas personas que dicen, es que yo predico la palabra de Dios porque recibí un llamamiento. No hay tal. En los días de los apóstoles, los ancianos y los evangelistas podían ser escogidos y nombrados directamente por el Espíritu Santo, lo cual se sugiere en el texto de Hechos capítulo 20, verso 28. Voy a leerles Hechos 20, 28 y con estos textos vamos a finalizar por el tiempo. Hechos 20, verso 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En este texto en el cual Pablo está hablando a las personas que se acercaron a él en su camino de regreso a Jerusalén, iba rumbo a Éfeso, iba rumbo a Jerusalén, se detuvo en Éfeso y les habló, los mandó traer a los ancianos, se detuvo en la playa
y ahí les mencionó, habló con los ancianos y les dijo, versículo 5, dice 25, capítulo 20 de Hechos, verso 25, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ahora noten el verso 28, que es lo que estamos enfatizando. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Noten la palabra obispos y noten la palabra apacentar. Apacentar es el trabajo que hace un pastor cuando cuida al ganado. Entonces, el trabajo de un obispo es cuidar precisamente a los miembros de la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia de Cristo fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces se sugiere aquí, se nos dice, que el Espíritu Santo fue quien nombró a los ancianos. Ahora, en el capítulo 13 de Hechos, déjame regresar al capítulo 13, en los versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Capítulo 13 de Hechos, versos 1, 2 y 3, insinúa que las posiciones en la iglesia en aquel entonces de obispos, de ancianos o de evangelistas eran dadas por el Espíritu Santo. Y la iglesia también actuaba, puesto que aquí miramos precisamente esta información. Así que, en esos casos muy particulares, en aquella época, ellos son nombrados de esa manera. Pero actualmente hay requisitos con los cuales voy a comenzar en mi siguiente clase. Bendiciones para todos, hasta luego.